Bueno, entonces, Listo, ya muchas inicié gracias por la grabación. invitación. Ok, listo, vale. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues este era el único espacio que tenía disponible, ¿sí? Prácticamente fue como a las carreras. Espero pues que todo surja bien, ¿listo? Y les pueda servir como este espacio. Mi nombre es Yomaira Ceballos, soy profesional en psicología, especialista en psicología jurídica y forense y magíster en psicología y salud mental. Pueden continuar ustedes. Bueno, me presento, soy estudiante de psicología, soy Emilce Salomé Díaz Rosero. Me presento, también soy estudiante de psicología, soy Adriana Gisela Rosero. Me presento, mi nombre es Carmen Marcela Pay Navarro, estudiante de psicología. Es Anderson Pérez, también estudiante de psicología en octavo semestre. Ok, muchas gracias. ¿Todos están en octavo semestre? Sí. ¿Sí? Ok, listo. Bueno, entonces, bueno, sin más, digamos, preámbulos, ¿les parece si iniciamos? Antes de iniciar, quisiera que por favor nos comparta un poquito como de la institución en la que usted ejerce, cuál es su función y su tipo de cargo para mantenerlo en cuenta. Su tiempo en el cargo, perdón. Discúlpame, ¿puedes repetir la pregunta? Es que casi no te escucho muy bien. ¿Sí me escucha bien? Perdón, no sé si es a mí, pero no le escucho muy bien. Sí, quisiera que me comparta pues en qué institución está ejerciendo, cuál es su función en esta institución y cuál es el tiempo que lleva en este cargo. Ah, ok, listo. Bueno, digamos que actualmente desempeño como varias funciones. Soy profesional en psicología, digamos, en una universidad como docente universitario. Llevo como alrededor casi de 3 años, pero también digamos, me estoy desempeñando como perito profesional en el área de psicología jurídica y forense como particular. Por lo general nosotros trabajamos con defensores o con profesionales en derecho, ¿no? Especializados en el área penal. Bueno, Ok. en esta última Bueno, experiencia, esta entrevista se realiza. en esta experiencia llevo alrededor más o menos como 8 años. Inicia las preguntas la compañera Adriana, por favor. Bueno, sí, primeramente damos inicio con unas preguntas de trayectoria profesional. Bueno, inicialmente me gustaría hacerle la primera pregunta, la cual nos dice que cómo comenzó su carrera en este campo. ¿Puede contarnos un poco de cómo ha sido su formación para ejercer en la psicología jurídica? Ok, bueno, en primer lugar, pues estudié pregrado de psicología en la Universidad Antonio Nariño, en donde, digamos, me gradué alrededor del año 2011. Durante el estudio de este pregrado, miré una materia que se llama psicología jurídica, la miré por 2 semestres. Digamos que esta fue mi primera motivación al conocer este campo de la psicología en relación, digamos, con el derecho y la justicia, que es otra área, obviamente, de las ciencias sociales y humanas. Posteriormente a mi grado, inicié en el año 2015 la especialización en psicología jurídica y forense en la Universidad Libre, motivada a través también de la experiencia laboral en aquel entonces, ya como profesional psicosocial en el área de protección.
En aquel entonces trabajaba en Aldeas Infantiles SOS Colombia e iniciaba mi experiencia también en el área de protección con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Súper, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo de la psicología? De la psicología jurídica, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Digamos, ¿por qué hacemos esa aclaración? Porque pues sabemos que en el área de la psicología, como ustedes ya lo deben haber visto, hay muchos campos de acción de la psicología, ¿no? Entonces, uno de esos campos de acción es la psicología jurídica o, digamos, esas áreas como de estudio del comportamiento humano, pero dentro del sistema judicial. ¿Cuál es el campo dentro de la psicología jurídica? Para mí es la victimología. Incluso todos los años de experiencia que tengo ha sido en relación a la victimología. Aproximadamente, pues llevo ya como 6 años, como lo mencioné, digamos en atención humanitaria de víctimas y sobrevivientes de hechos de violencia, tanto por conflicto armado acá en Colombia y por violencias basadas en género. Es decir, la población que mayoritariamente yo he atendido son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Ok, bueno, en base a esto, ¿alguna experiencia significativa que haya sido para usted en el área pues, que se encuentra trabajando? Ok, sí, un caso significativo, bueno, he tenido varios, ¿no? Sin embargo, digamos, en el área como de la victimología, fue haber realizado la valoración del riesgo psicosocial de una víctima que se encontraba en un proceso judicial. Se aplicó varias técnicas del área, ¿sí? De la psicología jurídica, entre ellas la entrevista psicológica forense. No sé si de pronto han tenido la oportunidad y la han conocido. Aplicamos esto, una escala de valoración del riesgo que permite identificar como las graves afectaciones de la violencia, digamos, como mide como la escalada de la violencia y el riesgo frente a la seguridad y la protección de la persona. Se hace también la observación de conducta y el cambio del estado de ánimo antes, durante y posterior a los hechos ocurridos. Eso nos ayudó, digamos, a determinar digamos, qué tan afectada estaba la persona frente a los hechos que ella había vivido, ¿sí? Y del caso que se estaba denunciando. Esto permitió que la persona fuera restaurada a esos derechos vulnerados y pueda acceder de una forma, digamos, más segura al sistema de justicia y su caso no quede en la impunidad y también, digamos, se pueda proteger a esta persona de un riesgo de feminicidio. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta ya nos la contestó, pero igual, ¿cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que se encuentra desempeñando actualmente? Bueno, victimología, ¿no? Digamos que es la mayor área en el cual yo tengo la experiencia de trabajo. Sin embargo, también algunos casos que he atendido tienen que ver, digamos, o están relacionados bastante con la criminología, ¿sí? Si bien, digamos, la criminología no es como un área de estudio de la psicología jurídica, sino más bien la criminología es una ciencia totalmente aparte, incluso para ser criminólogo, pues hay que estudiar así como se estudia psicología. Y en la criminología, para ser criminólogo hay que ser psicólogo, antropólogo, conocer un poco de derecho, bueno, etcétera, ¿sí? De otras áreas de las ciencias sociales. Nos ha permitido bastante en la experiencia poder identificar, por ejemplo, factores que tienen que ver con la conducta en los agresores, en el otro lado, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos hacer lo que es perfilación criminal, ¿sí? A través, utilizando todo, digamos, el concepto de las teorías psicológicas de la personalidad que nos sirven bastante, digamos, en esta área. Bueno, como para dar finalidad a lo que son las preguntas de trayectoria profesional, ¿nos puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto muy importante en el contexto jurídico? Creo que es el anterior que te mencioné, ¿sí? El caso significativo, digamos, en donde la persona se hace un estudio muy minucioso, se aplica una escala de valoración del riesgo, se hace la entrevista psicológica forense,
y se aplica otras técnicas que nos ayuda, digamos, a un estudio más científico y profundo de cómo se encuentra la persona, la víctima, frente a la seguridad y qué, digamos, protección necesita para evitar, por ejemplo, que este caso eh, se pueda, digamos, identificar como un posible caso después de feminicidio, ¿no? O el riesgo pueda generar un feminicidio. Vale, muchísimas gracias. Esas serían las preguntas en cuanto a la trayectoria profesional. Vale. Bueno, nuevamente buenas tardes. Mis preguntas son sobre la relación entre la psicología jurídica y la acción psicosocial. Y es, desde su experiencia, ¿cómo cree que se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Ok, bueno, las acciones psicosociales son muchas, ¿verdad? Digamos desde el área de psicología. En la psicología jurídica, desde la victimología, por ejemplo, las integraría o se han integrado desde la prevención, desde la erradicación y la atención de situaciones, por ejemplo, de violencia que han sido dirigidas hacia personas de mayor vulnerabilidad, entre ellas como las mujeres, las niñas y los adolescentes. También ha permitido el empoderamiento a través del conocimiento de los derechos que tienen las personas, en este caso, por ejemplo, derechos humanos vulnerados, ¿no? Por este fenómeno de la violencia. Permitirles a ellas el conocimiento, el acceso, ¿sí? A las rutas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, justicia, salud, ¿sí? Que puedan ellos restaurar nuevamente como esos derechos que han sido vulnerados. Desde la criminología, mmm, bueno, ha permitido contribuir en la prevención del riesgo psicosocial a través del conocimiento, por ejemplo, de los perfiles de agresores y el nivel de impulsividad que pueden tener dichos comportamientos y que pueden ser esas banderas rojas, ¿no? O lo que conocemos como los red flags, que nos permite identificar como el riesgo o la escalada de un riesgo, por ejemplo, en que una agresión hacia una persona se pueda volver a ocurrir, ¿no? O que un hecho traumático pueda volver a suceder, ¿no? ¿Qué también podemos hacer? La prevención, por ejemplo, desde la psicología educativa, ¿sí? Se puede hacer prevención, por ejemplo, del delito con niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Enseñarles, por ejemplo, cuáles son los derechos humanos, qué conductas, digamos, están permitidas y qué conductas pueden vulnerar derechos humanos en las otras personas, y volver a hablar, digamos, todo el tema de la prevención del delito desde la niñez. Vale. ¿Usted cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucren tanto necesidades legales como psicosociales desde su campo en el que se desempeña? Vale, bueno, primero digamos como que diferenciar la intervención psicológica en el campo de la psicología jurídica, ¿no? Es muy diferente a la intervención que se hace en clínica, ¿listo? Entonces, eh, mm, digamos que la intervención, perdón, escucho el eco, ¿será que alguien tiene prendido el audio? Listo, ahí. Bueno, la intervención es a través, digamos, del estudio de fenómenos, ¿no? Que puedan ocurrir en los diferentes campos o los diferentes contextos, ¿no? Como la familia, el campo educativo, la comunidad, ¿sí? Y a nivel individual, ¿sí? Entonces, digamos que no es una intervención terapéutica lo que nosotros hacemos en psicología jurídica, sino más bien es una intervención de prevención, de erradicación, ¿sí? Y de eliminación, por ejemplo, en el área de victimología de todas las formas de violencia y de vulneración de derechos que puedan tener las víctimas, ¿listo? En las comunidades, por ejemplo, de prevención del delito, de identificar situaciones, por ejemplo, utilizamos bastante los violentómetros, no sé si los conozcan, o los termómetros de la violencia. Entonces, con esos ayudamos a educar a las comunidades para que ellos puedan identificar situaciones o formas de violencia que han sido normalizadas en las comunidades y que, digamos, de alguna u otra forma
han generado vulneración de derechos o inequidad, inequidad, por ejemplo, en el acceso a algunos derechos entre los hombres y las mujeres. ¿Listo? Entonces, desde ahí hacemos como la intervención en psicología jurídica. ¿Qué otra intervención nosotros podemos hacer a través del estudio del comportamiento humano, pero con fines digamos, de apoyo al sistema de justicia, que ellos puedan comprender el sistema de justicia, que puedan comprender cómo se desarrolla el comportamiento, la conducta humana, digamos, para explicar un cierto, por ejemplo, caso de un delito? ¿Listo? Podemos hacerlo así. Vale, muchas gracias. Quedó muy claro. Ok. Bueno, cordial saludo. Bueno, a continuación le haré unas pequeñas preguntas acerca de los desafíos en la práctica profesional. Bueno, primero, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho? ¿Y cómo los ha abordado? Bueno, pueden apagar el audio. Listo. Digamos que esos son como los dilemas éticos, ¿verdad? Como digamos, en la toma de decisiones de cualquier como profesional, ¿sí? Todos los profesionales de psicología nos regimos por una ley que es la 1090 del 2006, que es el Código Deontológico del Psicólogo, ¿verdad? Sin embargo, en el campo del derecho, digamos, tenemos el Código Penal, ¿sí? Que, digamos, es el código que determina como las sanciones, ¿sí? Y nos ayuda un poco a visibilizar o a entender el fenómeno, por ejemplo, del delito, ¿sí? La teoría como tal del delito, ¿listo? En el campo de la psicología jurídica, igual nos vamos a basar en la normatividad establecida que nos permite cumplir ese conjunto de normas y principios y éticos, entre ellos, por ejemplo, el de la confidencialidad, el de la integridad, el del respeto por las personas que atendemos, el de beneficencia, ¿sí? También evaluamos cómo nuestro actuar como psicólogos jurídicos y forenses, digamos, podemos generar acciones con daños tanto a las personas que atendemos y a las comunidades que intervenimos, ¿sí? Nosotros, los psicólogos jurídicos y forenses, no nos rige la conveniencia judicial, ni la del sistema, ni la del cliente, ¿sí? Entonces, digamos que estamos muy apegados a lo que nos rige la ley 1090, que es nuestro código deontológico de todos los psicólogos. Muchas gracias. Como segunda pregunta, ¿cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial? Eh, bueno, como te respondí allí, digamos que no influyen esas decisiones, ¿sí? Si bien, digamos, a nivel judicial puede estar un juez, puede estar un fiscal, ¿sí? Y ellos pueden contratar a un perito, un profesional experto en psicología jurídica y forense, por ejemplo, para hacer la evaluación, ¿sí? Para determinar, por ejemplo, la afectación emocional o de salud mental de una persona después de la ocurrencia de un hecho. ¿Listo? Nosotros como profesionales en psicología jurídica y forense lo que hacemos es aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Como psicólogos, desde lo científico, explicar cuáles son esas afectaciones, si las hay o no las hay, ¿sí? Pero digamos que sí se puede presentar en que algunos profesionales, por ejemplo, del derecho, confunden que el contratar a un psicólogo jurídico y forense es, digamos, como contratar a alguien que nos va a ayudar a resolver cierto tipo de caso. Y a veces no es así. Muchas gracias. Bueno, y como tercera y última pregunta sería, ¿qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Perdóname, esa pregunta otra vez me la vuelves a repetir. Vale. ¿Qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? ¿Qué tensiones? Sí. Digamos que son como dilemas, ¿no? Bueno.
Lo que te mencionaba anteriormente es cuando se pretende, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, nosotros como psicólogos jurídicos forenses elaboramos, por ejemplo, el informe pericial psicológico, ¿sí? El informe pericial psicológico, pues digamos que es el constructo o el informe de investigación, pues que acarrea varias técnicas de aplicación. ¿Listo? Entre ellas la entrevista psicológica forense, la aplicación de pruebas psicotécnicas y todo eso pues lo hacemos en un análisis que se llama el informe pericial. O a veces aplicamos protocolos y guías que ya están establecidas por el mismo sistema judicial, en este caso las guías y protocolos que tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces, digamos que, ¿cuál es el dilema allí? Que a veces, digamos, el apoderado, el abogado o el fiscal del caso o el juez, ellos piensan que, digamos, nuestros informes van a estar orientados a la necesidad del cliente o del apoderado o del sistema judicial. Y a veces, digamos, no van nuestros informes ligados a esas necesidades, sino a la explicación científica del comportamiento de la conducta humana frente a ese hecho que se está investigando. ¿Sí? Llámese, digamos, un delito o llámese, por ejemplo, en victimología, una afectación a la salud mental, a la afectación emocional, a la afectación a unos bienes, a unos derechos, etcétera. Muchas gracias. ¿Se terminaron las preguntas? No, así que la compañera Emilce. Bueno, Bueno, cordial saludo nuevamente. Continuando con las siguientes preguntas, tenemos el ámbito ética y toma de decisiones. Bueno, en la primera pregunta tenemos, en situaciones legales complejas, donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? esta creo que ya la respondí, ¿sí? Tu compañera hizo como la pregunta igual, ¿sí? Y es nuevamente, digamos, como repetirles que, digamos, todos los psicólogos nos regimos por la ley 1090 del 2006, ¿sí? Que es el código donde nos está el conjunto de normas, principios éticos, ¿sí? Y digamos que basados en ella, nosotros actuamos, ¿sí? No actuamos desde la psicología jurídica, no actuamos a conveniencia de lo que necesita el sistema judicial, lo que necesita, digamos, un posible, por ejemplo, apoderado. No, ¿sí? Digamos, siempre estamos bajo la ley, bajo la norma, ¿sí? Bajo esos principios éticos, como los que ya mencioné, como la confidencialidad, la integridad, por ejemplo, de utilizar guías y protocolos actualizados, de utilizar pruebas psicotécnicas actualizadas, de que nuestro estudio, de nuestro informe, sea, digamos, lo profesionalmente necesario para la explicación de una conducta o de un fenómeno que se esté investigando. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo? ¿Cómo los resolvió? Ya la respondí. Creo que se repitieron las preguntas ustedes dos. Bueno, los dilemas éticos son los que te mencionaba anteriormente, ¿no? Que, por ejemplo, un caso que hubo en que me querían contratar, ¿sí? Para hacer una valoración psicológica forense que pedía un fiscal, ¿sí? En un departamento, creo que era el Caquetá, ¿sí? Y querían que a través de mi informe, pues, el juez tomara decisiones de rebajar como la pena a una persona que ya estaba privada de la libertad. ¿Listo? Entonces, digamos que ahí miramos como el dilema, ¿no? Entonces, entre la necesidad como del apoderado, del cliente, pero más allá no tenían en cuenta, digamos, que nuestro informe está basado en lo científico, que es explicar el comportamiento humano
frente, digamos, a un delito o un hecho que se está investigando, ¿sí? Y que allí, digamos, obviamente va a estar nuestra ética y nuestros principios como psicólogos, ¿sí? Entonces, a veces eso como que se tiende como a obviar, ¿sí? O se tiende como a olvidar y digamos que el apoderado o algo lo que único que quiere mostrar a través como de los informes que nosotros realizamos es a conveniencia, ¿no? Como de un caso. Bueno, muchas gracias. En siguiente instancia tenemos impactos en las comunidades. En primera pregunta tenemos, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Ok, bueno. Cuando hablamos de cambios sociales, digamos, es cuando nosotros ya hemos realizado intervenciones, ¿no? Mm, digamos que en psicología jurídica se hace investigación y a veces se hace intervención, ¿listo? Entonces, si hablamos de cambios sociales es porque ya hemos hecho intervención con esas comunidades, ¿sí? Desde la experiencia, pues uno, que las personas como que conozcan y se empoderen como de sus derechos humanos y puedan acceder a las diferentes rutas, entre ellos a una justicia restaurativa, ¿sí? Acá hablamos bastante de la justicia restaurativa, ¿sí? Em, Hacemos también fortalecimiento institucional. Hacemos ese fortalecimiento con funcionarios públicos en que ellos puedan conocer el tema de derechos humanos, en que ellos puedan conocer las diferentes rutas de atención que existen. Desde mi experiencia, por ejemplo, en rutas de atención a sobrevivientes de violencias basadas en género, ¿sí? Que conozcan un poco lo que es la justicia restaurativa y bueno, y en otro tema, por ejemplo, para prevención del delito, que puedan conocer también, digamos, un poco lo que es la perfilación, ¿sí? Que hay unos comportamientos, unas conductas, unas características de ciertas, digamos, de ciertas personas o de ciertos perfiles que pueden ser los agresores y que eso conlleva, pues, digamos, a generar un alto riesgo de ocurrencia de un hecho. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, puede ser la violencia, puede ser un delito, el fenómeno que se pueda estudiar. Bueno, como siguiente pregunta tendría, ¿podría darnos algún ejemplo de programas o intervenciones que haya liderado en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o protección de derechos? Ok. Bueno, yo creo que mi último trabajo como profesional psicosocial en Harlan Alliance International, en la atención y la gestión de casos a sobrevivientes de violencias basadas en género, de violencia sexual y víctimas de conflicto armado, ¿sí? Pues se realizó la atención a estas personas en un servicio especializado. Digamos, ¿qué se generó allí? ¿Qué impacto se ha generado ahí? En que las personas puedan acceder a la justicia, puedan acceder, digamos, al restablecimiento de los derechos vulnerados, puedan nuevamente confiar en las instituciones y puedan con toda seguridad contar con una atención especializada para sus casos, ¿sí? Mm, digamos, en este modelo de atención se aplicaron unos enfoques, ¿sí? Que son el enfoque de derechos humanos, el enfoque diferencial, el enfoque de género, ¿sí? El enfoque de interseccionalidad, que es muy importante. Entonces, eso ayuda, digamos, o contribuye a la atención integral del caso. ¿Listo? Se realizó fortalecimiento institucional, entonces se trabaja con funcionarios públicos claves, por ejemplo, los que están en las rutas de atención. Entonces, por ejemplo, funcionarios que están en comisarías de familia, funcionarios que están en la personería municipal, funcionarios que están en el sector de salud, que son los primeros que atienden, digamos, como a las víctimas, y los funcionarios que están en el área de protección, ¿no? Como ICBF y comisarías de familia, creo que ya lo dije, y Defensoría del Pueblo.
por ejemplo, ¿no? Entonces, con ellos trabajamos, hicimos el tema de la sensibilización en temas de género, en temas de reconocer violencias basadas en género, en reconocer el enfoque de derechos, el enfoque de interseccionalidad y se hace sensibilización, por ejemplo, a nivel comunitario con organizaciones de base comunitaria, ¿sí? Que por lo general las organizaciones de base comunitaria las integran la mayoría mujeres. Entonces, con ellas también se hace un empoderamiento a través de que conozcan las rutas, de que conozcan los derechos, que puedan, digamos, identificar cuáles situaciones se han normalizado de violencia y que ellas puedan, digamos, educar a otras mujeres de su comunidad y puedan hacer sensibilizaciones o talleres de autocuidado, talleres de empoderamiento económico, bueno, muchas otras acciones que se pueden hacer. Bueno, para finalizar, quisiera que nos comparta consejos para futuros profesionales. En primera pregunta tenemos, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? Ok, bueno, primero que sea bien piloso. Que tenga habilidades analíticas, investigativas, ¿sí? Que tenga creatividad, objetividad, que tenga claridad, ¿no? Digamos que de los campos de acción de la psicología, ¿sí? Que pueda conocer a profundidad las diferentes teorías de la psicología, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, son claves las de la personalidad, las teorías explicativas del comportamiento social, o sea, son, digamos, bases fundamentales que tenga conocimiento de neurociencia, muchas habilidades y conocimientos en neuropsicobiología, porque eso nos ayuda a comprender cómo las personas, digamos, reaccionan ante diferentes situaciones o eventos. ¿Listo? Interés por conocer los derechos humanos y defenderlos, conocer un poco del derecho penal o del derecho como ciencias de ciencias sociales y humanas también, conocer un poquito o apasionarse un poco, ¿no? Por el tema también de la criminología, que es otra ciencia. Sería eso. Tienes cerrado el micrófono. Perdón. Como última pregunta, ¿qué consejos nos daría a los estudiantes que no están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente interesado? ¿Qué consejos? Bueno, como empleado o como qué, perdóname. Como empleado o como independiente interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades. Bueno, digamos que como empleado hay hay como muchos lugares donde tú puedas ejercer, ¿sí? Puedes estar en el área de protección, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o una comisaría de familia. Puedes estar también, digamos, como acompañante o orientar los procesos del Ministerio Público. Puedes acompañar procesos con otras instituciones como el área de justicia, por ejemplo, fiscalías, ¿sí? Policía Judicial, CTI, podrías estar, o Instituto Nacional de Medicina Legal, ¿sí? Que es donde, digamos, más vamos a mirar a los psicólogos jurídicos y forenses. Puedes trabajar en organismos internacionales, que es prácticamente también donde yo he estado bastante. Mm, bueno, organismos internacionales, pero digamos con enfoque de defensa de derechos humanos, ¿no? Digamos, o trabajo con víctimas, ¿no? Ahí es donde más, digamos, podemos estar perfilados. Como independiente, como perito, ¿sí? Experto, ¿sí? Tú puedes también desarrollar el tema de procesos de investigación o de apoyo a la justicia
Si bien, digamos, somos muy pocos en el área, y por lo tanto, digamos que a veces sí se mueve bastante el trabajo como perito independiente, ¿sí? Pero pues digamos, a lograr como mayor atención de casos, pues requiere de que te conozcan, ¿no? De que tengas una trayectoria, de que tengas, digamos, un cierto de reconocimiento también experiencial y de conocimiento, ¿sí? En el área. Entonces, digamos, eso pues ayuda bastante para que puedas desarrollarte como perito particular. Listo, chicos. Listo. Muchas gracias. Hemos llegado a la finalidad de la entrevista. Le agradecemos mucho por su tiempo. Vale, listo. Yo pensé que se me hicieron larguísimas las preguntas que me mandaron en el Word. Pensé que nos íbamos a demorar más. Vale, listo. Muchísimas gracias a ustedes y espero pues que la respuesta les haya dado mayor claridad de lo que es el campo de la psicología jurídica y forense. Muchas gracias. Bueno, ustedes, chao, que estén bien. Chao.